El apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo deja ver que cuando ora por Timoteo como su hijo, lo hace con un gran amor, pero dice algo muy importante. Dice, cuando traigo a memoria tu fe no fingida. Significa esto que en ese momento había en realidad muchas adversidades para este joven, que su padre era griego, que no le había permitido circuncidarse, pero Pablo resalta y dice que esa fe no fingida que habita en él también habitó en su madre y en su abuela, Eunice y Loida. Y vemos cómo hoy podemos apreciar que al enseñarle a los niños acerca de la palabra de Dios, la doctrina y el comportamiento que Dios espera de ellos a futuro, vale la pena. Vale la pena porque se van a recibir frutos. Hoy estamos en una crisis moral, de principios. Quizás cuando tú ves a tus hijos, a tus nietos, te das cuenta que hay una indiferencia acerca de la palabra, que hay un momento en el cual los jóvenes ni siquiera quieren salir del cuarto, creen que todo lo pueden arreglar a través del teléfono, de sus redes, se deprimen. En realidad, muchas veces no sabemos qué pasa por la mente de los jóvenes de hoy en día. Y en esa crisis de valores y en esa crisis de fundamentos de teoría, también entra la iglesia. Porque mucha gente espera que al llegar o al llamarse le resuelvan sus problemas y que haya una persona que tenga el poder para quitarle todo, con lo que ha arrastrado toda su vida. Y entonces cuando no se sienten atendidos, cuando no se sienten que hay alguien a los que ellos vienen y depositan todos sus problemas y no se resuelven, entonces consideran que el problema es el lugar donde se están congregando. Y vemos entonces que esta hipocresía con la cual se está viviendo hoy en día, se vivió en la época en que Pablo le escribe a Timoteo, porque habían unos judaizantes, habían unas personas que aunque se habían convertido, todavía querían regresar a la ley y aplicar cosas y pretender que los nuevos creyentes tenían que haberse circuncidado. Y Pablo, inteligentemente, entendiendo muy bien lo que significaba respetar a los mayores y ser criado bajo una disciplina espiritual y sobre todo permeada por la palabra, le dice a Timoteo, circuncídate porque necesito que vayas a las sinagogas, necesito que sigas predicando, pero quiero destacar en esta hora la importancia de una madre y una abuela que oran, porque hoy estamos en tiempos peligrosos y se requiere formar el carácter desde niños de hombres que no se aparten, que en todo tiempo batallen, que no se desanimen, que no se desilusionen tan fácilmente. Porque en este mundo tendremos aflicciones. Pero, ¿qué espera muchas veces una persona cuando va a una congregación? Espera que en realidad no hacer ningún esfuerzo, sino que ya por el hecho de venir, ya estoy cumpliendo con parte de lo que Dios quiere de mí. Estoy viniendo. Y resulta que Dios lo que quiere es trabajar individualmente en las vidas de la persona. Por eso Él dice, clama a mí y yo te responderé. Él dice, el Señor no dice, yo te voy a mandar razón. Es que voy a usar el que tienes ahí como líder, al apóstol, al pastor. No. Y en eso estamos engañados y en eso tendríamos que salir de no solo de la ignorancia con la que llegamos, sino de la pereza espiritual que nosotros mismos estamos demandando, en la que estamos viviendo y no le estamos enseñando nada a nuestros hijos y a nuestros nietos. Levántate, mujer, despierta ahora. Y ojalá esa hermosa exaltación que hace Pablo, que era un hombre, ustedes saben, muy versado en la palabra, que no regalaba elogios porque sí, sino que definitivamente escribía y eso que escribió sirve hoy para nosotros, porque él le dice, cuando traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, estoy seguro que en ti también. Cuando nosotros sabemos que hay una familia que, aunque en este caso el padre no era cristiano, era griego, que seguramente le trajo otra clase de formación, que vemos cómo se le permitió de igual manera a su abuela que
pudiera darle unos conceptos y una palabra y formarlo a él, que es algo tan maravilloso que muchas veces se pierde el respeto en la familia, que a veces no se les permite a las abuelas tomar un papel mucho más importante en la crianza, aunque le dejan a los hijos, le dejan a los nietos, ¿verdad? Entonces dice la abuela, bueno, ¿y ahora qué le puedo enseñar? Si todo es un respeto, si todos son... Hoy hay otra clase de formación, pero hay algo que no falla, y es la palabra de Dios inculcada en nuestros hijos, porque la misma Biblia lo dice, instrúyelo cuando es pequeño, que cuando fuere grande, él no se va a apartar. Entonces, el apóstol Pablo, que toma a Timoteo como un hijo, le dice, yo te animo que avives el fuego, el don que hay en ti por la imposición de mis manos, porque a ti no se te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Le habla en tono personal, y es el tono en el cual Dios quiere que tú y yo nos apropiemos de su palabra, porque es la palabra, la única que nos puede dar luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es que no hay ninguna manera, no hay salvadores en este mundo. El único salvador es Jesucristo y tiene que ser mi Señor y tiene que ser al que yo pueda imitar y tiene que ser al que haya forjado su carácter en mí, porque de otra manera no va a ser posible y cada vez las cosas van a estar mucho más difíciles en esta tierra. Sigue diciendo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3 que el carácter de los hombres en los postreros días está bien complicado, porque es que hay hombres que son ávaros, amadores de sí mismos, que no tienen afecto natural, que son calumniadores, que aborrecen lo bueno, que son traidores, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Le está diciendo, Timoteo, ten en cuenta que el carácter del hombre que no está en Cristo es totalmente diferente, pero resulta que asimismo llegan a las congregaciones y pretenden que todo se mueva alrededor de lo que hoy está pasando. O sea, nosotros no podemos, dice la Biblia, que no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Pero asimismo le llama la atención y le dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esa es la realidad que nosotros hoy tenemos, un engaño total. Pero asimismo, el apóstol Pablo habla de una fe no fingida. Yo te invito en esta hora que escudriñes la palabra, que nunca se aparte de ti lo que Dios ha establecido, sus promesas, sus verdades, para que nosotros podamos asumirlas nosotros y pasarlas a la generación siguiente, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Pero persiste tú en lo que has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es que el proceso comienza desde pequeño. Y aunque a veces llegamos ya mayores a la congregación, a la iglesia y buscamos ser capacitados por Dios, tenemos también que volvernos como niños y creer en todo lo que está ahí, pero no solo creerlo, obedecerlo, aplicarlo a nuestras vidas. Hoy estamos en una crisis de valores, en una crisis de principios, en una crisis en la cual los jóvenes muchas veces no ven el futuro con grandes expectativas, sin esperanza, pero a nosotros nos corresponde, a esta generación que todavía toma la Biblia en papel, que todavía se sienta a leer, que todavía se sienta a instruir, es necesario instruir a nuestros hijos y a nuestros nietos. Así que yo te demando en esta hora, mujer de Dios, que dejes la timidez, que olvides quizás que muchas veces te dicen, no mamá, no hagas, no digas, no, enséñales. Porque te aseguro que eso tan maravilloso que sintieron seguramente la madre y la abuela de Timoteo cuando Pablo se lo lleva al segundo viaje misionero, cuando quedó registrado en la palabra, cuando fue de gran impacto. La vida de Timoteo. Hoy necesitamos hombres de valor, mujeres de valor, pero que desde la niñez haya alguien como su abuela y su madre que se dediquen a enseñarle las Sagradas Escrituras, para que sean hombres fuertes de carácter, porque como lo dice el apóstol Pablo, tú no tienes un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Además, esta palabra, esta escritura, lo que está contenido allí, pueden hacer sabio para salvación.
Y hoy la crisis que tenemos es porque no hay fe genuina. Y no hay fe genuina porque no conocen al verdadero y único Salvador, a Jesucristo nuestro Señor. Lo que Él hizo, las palabras que Él estableció, tienen que estar dentro de cada uno de nosotros. Eso no lo podemos compartir y que la gente crea que por oírlo ya es salvo. No, tienes que asumir su palabra, creerla y ponerla por obra, practicarla. Entonces, mi salvación y mis problemas y mis necesidades, ningún hombre me lo puede resolver. Aunque yo pueda recibir un consejo, aunque yo pueda recibir oración, es necesario que yo tenga una fe genuina delante del Señor, porque termina diciendo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. No habla de líderes ni habla de pastores. Todo hombre, toda mujer que se diga o se llame o se considere cristiano, tiene que leer la escritura, tiene que orar, tiene que humillarse, tiene que buscar el rostro del Señor. Eso te corresponde a ti, no le corresponde a otro. Y aunque estamos aquí para orar los unos por los otros, para amarnos, hay un cara a cara con el Señor. Y esa fe genuina va a ser demandada por el Dios Altísimo. Así que en esta hora yo te animo para que tomes la palabra, para que le pidas al Espíritu Santo que te ilumine, pero sobre todo para que la compartas con tu familia, porque ese es el deber que nos corresponde a las madres y a las abuelas, tal como lo dejó claro el apóstol Pablo. Esto es Canal Territorio, el canal de la bendición, el canal de Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde.